Ya les aclaro que son 14 páginas, ¿sí? Letra del año 2022 para el culto a San la Muerte, hoy 15 de agosto de 2022, Día de la Doctrina Unificada, ¿sí? Como camino hacia la convergencia pagana. Así de simple y así de claro vamos a explicar hoy y anunciar cosas. No confundan no disponibilidad con no existencia, ¿sí? No se confundan en esas cosas. Pero las cosas que voy a decir hoy van a marcar mucho la cancha, mucho más que antes. Vamos a ir al punto, ¿sí? Por eso lo escribí como un discurso. Es el primero de quizás muchos, o no, no lo sé. Pero sí podríamos decir que este discurso es un take-off. Así que voy a ir leyendo, pero por momentos voy a parar y hablar de forma no discursal, digamos, para que sea un poco más ameno. Así que más que nada quiero que tomen este texto que va a estar disponible, ¿sí? En los próximos días en archive.org, como el primer discurso, la letra de santo para hacer la muerte acá, en el templo votivo de Capiatá, Paraguay. En el próximo Sabá 64 vamos a poner todo el contenido, hay más de 100 y pico de videos para editar de todo lo que fue pasando, ¿sí? El día 13 y también el día 14, ¿sí? Entonces, es mucha la cantidad de cosas que hemos vivido estos 2 días, prácticamente no hemos dormido desde el lunes de la semana pasada, muy pocas horas por día, por todo lo que es organizar un evento de esta naturaleza para recibir a personas de todas partes, ¿sí? De muy buena calidad. ¿Sí? Quiero mandar un saludo a muchos colegas, ¿sí? Mucha gente de la masonería también mandando un saludo. Muchísimas gracias por la amabilidad, gente aquí del Paraguay. Muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias a la masonería ecuatoriana que siempre está presente ahí con un saludo. Muchas gracias a la masonería de México, a Cristian, ¿sí? con el que tenemos algunas novedades para contarles en los próximos episodios de aquí en Pablo Barrera Magia acá. Así que vamos al punto, pero antes la apertura, por supuesto. Hace aproximadamente 8 años, de forma pública, que comenzó como un diálogo, que no presuponía para nadie una agenda espiritual autogénica. Ni para mí, por supuesto que no. Pero preparada por décadas de trabajo y estudio, por lo menos 25 años, y voy remontando desde los primeros eventos. Ya de chico tenía experiencias paranormales, por lo cual quizás de toda la vida. Pero vamos a poner un plazo razonable de experiencias espirituales con un gap de 25 años. ¿Sí? Un cuarto de siglo experimentando la magia, eso te va atravesando, ¿sí? Cuando nos ponemos a contar lo que hemos hecho entre las personas que siguen nuestra enseñanza, combinando los años de Mariela, superamos la mitad de siglos de hechos mágicos y experiencias con poderes ocultos de la naturaleza. ¿Sí? Mucha gente me dice, contame testimonio de cosas que has hecho. Y bueno, ahora viene esa parte. Tiene que ver con eso también, lo que va a venir en el canal. Exponerme públicamente y establecer un elemento radical supuso el cambio de rumbo de toda mi vida y también el cambio de rumbo de la familia que hoy formé en sus propias vidas. Tomar como posible la idea de la concepción en el mundo de las ideas, del diseño en el mundo de los fundamentos espirituales, para precipitar estas ideas en la acción, para muchos colegas de la magia es cuanto menos peregrino y hasta romántico. Esto último es fundamental para el éxito de esta empresa. Sin romanticismo esto no funciona. Así que si no te gustan mis intros y mi trabajo, que lo preparo pensado, es tan importante como el contenido que les dé. ¿Por qué? Porque hay cosas que las digo con símbolos. Y ustedes se tienen que encargar de investigar. Esas cosas, esos trailers, no son publicidades de nada. No estoy vendiendo nada. Simplemente estoy describiendo a través de cierta forma de entretenimiento comestible, si vos querés, mensajes un poco más profundos. Entonces, en la audiencia de este canal, que esto no es un canal, es una religión que se está fundando, ¿sí? Que está ganando su posición en el mundo, y ustedes lo saben. Y se mantiene pequeño, ¿sí? Pasa de largo, ahí 10.000 suscriptores, son pocos, ¿sí? Eso está hecho así a propósito también.
¿Por qué no haces publicidad de esto? ¿Por qué no haces el curso en Hotmart? ¿Por qué no te vas a Gaia.com? ¿Por qué no hablas con tal que tiene curso de superación? No es mi modelo. Entonces las cosas que no he hecho, no las he hecho porque no quise hacerlas. ¿Para qué? Para mantener un perfil bajo, a pesar de todo lo que no bajo somos, ¿sí? Para ser de la doctrina unificada hay que tener la capacidad de amar. Porque amar produce apego y sombra al mismo tiempo que sublimación y trascendencia del espíritu, dado que el amor es la no muerte. Es decir, un estado con la muerte como factor de cambio ya no es necesaria. Ni tampoco es necesario poseer un cuerpo para ser. ¿Sí? Entonces son fuerzas en oposición que a la vez se necesitan y se atraen. Pero para entender esta fuerza, el amor, debemos entenderla dividida contra sí misma. El amor no se entiende, se siente, la frase común y corriente. Pero hablemos del amor como una fuerza. Tratemos de salir de nuestra posición subjetiva por un segundo y ir a una subjetividad superior. No digo que sea objetividad tampoco, ¿sí? Al amor debemos entenderlo dividida contra sí misma esta fuerza, para demostrar su infalibilidad, siendo la muerte su contraparte natural. Amor y muerte están íntimamente conectados en la dualidad. Porque la muerte define cómo amás, o qué amás, o qué no amás. La muerte como inteligencia es asexual, pero en el mundo de la forma se expresa en cultos ancestrales tanto en forma masculina, que otorga fuerza, y un primer movimiento hacia la fuerza femenina, que otorga forma y contexto a este primer movimiento previo, precipitándose por el mundo de las ideas hasta la materia grosera, con la cual formamos parte de esta existencia física. ¿Por qué deberíamos adorar a dioses ya antiguos o de culturas muertas hoy en día para transformarnos en dioses? ¿Quién habló de adorar? Yo hablo de amar. Pero yo no siento amor por la muerte. Y me responde igual: maravilloso para tu camino, te felicito. Acá trabajamos con otras variables. No hay ningún problema. Asumir que adorar ciegamente es el proceso religioso tradicional es un error flagrante, es un error. Es una forma equivocada de entendernos. El amor es la condición de veneración. Veneración tiene que ver con el respeto. Veneración no es adoración ciega. El amor lleva a la natural veneración de seres superiores a nosotros. Sucede la veneración. La belleza de su gloria te sublima. Y naturalmente vas a querer proyectar amor sobre eso. Sucede. No es una cosa que puedas premeditar. Así como no se conoce la suprema personalidad de Dios en la figura de Krishna para la mayoría del planeta, tampoco se puede conocer la suprema personalidad de Dios como Padre, Madre, Hija e Hijo, Ángel y Demonio, agente del caos y del emerger del orden, el anciano de días, el Padre Energía, la Madre Forma, el gran arquitecto del universo como el Hashem creando orden del caos, o como el Ayer, el sostenedor del antiser, que lleva al hombre Dios u hombre nuevo. La religión trae civilización, represión de pueblos más débiles y ejecución de un programa cultural por parte del invasor. Esa ha sido la regla general en los últimos 5.000 años. Mientras los gobiernos son los contralores del orden colectivo, las religiones crean cultura aplicando limitación y produciendo en sentido reverso una suerte de progreso y desarrollos estables. Eso no significa que sea bueno ni malo, ¿sí? Yo estoy describiendo un proceso, ¿sí? No se lo tomen personal. Este es todo el asunto de la religión. La religión es poder. Entonces, si estamos construyendo una religión, ¿estamos construyendo poder? Por supuesto. Un poder que atiende cosas necesarias para la espiritualidad de la humanidad. Punto. Es nuestro sendero, nuestro camino, nuestras reglas, nuestra ley, nuestra doctrina, nuestra magia. Simples. Si la sociedad tiende a la mediocridad y la cultura se osifica, se vuelve represiva y propicia la generación de caos y decadencia.
siendo la reacción colectiva justa y necesaria para poner en equilibrio el estancamiento que tienden hoy en día a producir las religiones, desconectadas ya de la realidad del individuo, que debe ser salvado de su desgraciada existencia sin poder alguno, vulnerable y sujeto a fuerzas hostiles y destructivas de la propia naturaleza que lo trajo a la vida. Una cagada. Necesita ser salvado usted, pobre muchacho, hereje. Muere en el fuego del Gehenna. Si eso es Dios, si tu Dios se la pasa mirando si me froto o no los genitales, muy Dios no debe de ser. Así que me parece que tu Dios es una versión equivocada del arquitecto, digamos, o un campo distorsionado de la realidad que tenés en tu cabeza, ¿no? Limitada. Sobre la relación aparentemente contradictoria entre culto religioso y la autodeificación, es decir, la posibilidad de pensar como humanidad en el hombre Dios como siguiente paso escalar de nuestra evolución. La Tierra está dominada por dos tipos de humanidades promedio. Una es civilizatoria, de construcción y progreso, desarrollo a través de someter los elementos de la mente al estrés y al trabajo duro, teniendo como meta la expansión del individuo, influir en el mundo y la sociedad, a través de rigurosas formas de trabajar el ser toda la vida, generalmente expresado en religiones de matrices conservadoras como las religiones de matriz abrámica o judío-cristiano. La otra clase de humanidad es la cultural. Entenderse a sí mismo y al otro define el contexto y la necesidad de un ser social, colectivizado, como abejas de una colmena o un nido de hormigas. La cultura como elemento de la mente de la naturaleza pugna por la evolución basada en la igualdad y el colectivismo. Mientras que la civilización como mente de la mente utiliza los elementos de forma arbitraria para el desarrollo del bienestar del ser real, concreto, el aquí y el ahora. Es un poco más fáctico. Se propone a continuación comentarios sobre nuestra religión, la doctrina unificada, para entender esta tendencia inevitable de una transformación, para no decir forzamiento o forzada, y ser erróneamente entendidos como fuerzas que aplican limitación, donde se impliquen cultos ancestrales que guarden formas de magia y hechicería, y del dominio de las potencias de la naturaleza, el cielo y del abismo. Siempre como fue, y como será siempre, como es menester de todo mago decente consigo mismos y sus iguales, y acorde a regla entre los dos pilares arcoíris, para que ningún alma menos requiriente de dos como nosotros no se sienta herida en el continuo martilleo de su incapacidad le está otorgando en este momento, por el solo hecho de nosotros existir. No nos detendremos ni seremos detenidos. Muy por el contrario, fuerzas que exceden a la comprensión de este éter apoyan nuestra empresa. En este primer discurso, dirigidos a todos los individuos de nuestra América, trataremos el asunto de la dualidad trinitaria, que es la única que otorga una vía de escape a estados de evolución espiritual superior, tanto hacia el sentido místico del humano como en el sentido esotérico, este último conectados a las fuerzas de la Tierra. Pequeño intersticio para relajar y segunda parte del discurso. Antes del principio de la Tierra y de la materia y del universo que conocemos, existieron emanaciones previas. En la Kabbalah se lo llama el Atzilut, el gran poder trinitario del cual emergieron todas las demás formas de existencia inmanifiestas. Luego de un tiempo, luego de la caída, comenzó el universo de la materia, el universo del demiurgo, Samael y Aldabaoth. Pero antes de eso, se formó una fuerza trinitaria original, conocida como Keter, Chokmah y Binah, y dieron lugar al conocimiento de todas las cosas. En el principio fue la oscuridad, pero luego vino la luz y el sonido. Y de la luz y el sonido, de la permutación variada de la corona de la creación, Keter, emergieron
las formas, padre y madre, Chokma, Binah, Neptuno, Saturno. En esos planetas que son simbólicos y no lo son al mismo tiempo, tienen una fuerza y un poder psicológico sobre la gente, emergieron todas las formas posibles que entraban dentro del orden de la cuarta emanación. Luego de eso, el Padre de todo decidió experimentarse a sí mismo a través de lo que comenzó a llamar creación. Y en distintos estados de esta creación llegamos a la materia densa. Kabbalah significa recibir la luz del Padre original, Keter, Nirvana, la corona de la vida, el Om original. Así como existen tres principios iniciales, el Atzil, Keter, Chokma y Binah, Brahma, Vishnu y Shiva implican el mismo principio. No toda la vida practiqué la magia negra. En la propia memoria de cientos de encarnaciones, o miles quizá, aún no recuerdo todas. Y en la memoria de aquellos seres que depositaron en mi propia conciencia para la supervivencia de todas esas experiencias en mí, hay mucho por contar. Estos son los misterios del cielo, el plan divino del árbol de la vida, los Sefirot, el conocimiento místico del ascenso a la fuente del Padre de todo. ¿Que cómo es el nombre secreto de Dios? A él le gusta que le digan Ahaya. El trabajo de la doctrina unificada es otorgar el modelo final de un forjador de cultos, terreiros, religiones, órdenes, cóvenes y sociedades secretas del futuro, que permita desde el marco de trabajo propuesto y los marcos de trabajo por venir, garantizar la continuidad de nuestros conocimientos como raza humana, entrando en su adolescencia espiritual, donde ni el mito ni el arquetipo producen efectos realmente potentes hasta que no se incluye el elemento radical de la magia en la ecuación. Para lo cual he decidido tratar el tema tan complejo de la forma más simple posible. Un sistema mágico es válido a nivel cabalístico y geométrico en cualquier idioma. Aunque el inglés lleva ventaja esotérica estructural, siendo el lenguaje hebreo del tiempo actual, en cuanto a su potencia, pero aún así el español posee riquezas que permiten, por la forma de mover la lengua y el paladar, acceder a panteones de mayor poder, incluyendo los dioses de mundos que forjaron civilizaciones en la Tierra, eones atrás, y desaparecieron o evolucionaron hacia otras densidades y planos sutiles. Sin embargo, excluyendo al lenguaje como limitador ilusorio del acceso a las fuerzas del universo, dándole un estado de bien común, requerible y esperable de toda la raza humana, de preservar su potencial de acceder a un mayor desarrollo y control de fuerzas antaño inaccesibles. En el pasado se requerían muchas vidas para desarrollar un poder mágico. Hoy debemos desarrollarlos todos en una sola. La doctrina unificada es el búnker de un holocausto espiritual. Es el refugio en el caso de que todos se equivoquen y el mundo se vaya a la verga. Donde en caso de fallar toda regla de control o estabilidad del orden espiritual, se active un sistema de respaldo de todo el sistema espiritual humano, reduciendo a toda mínima expresión, tanto en palabra como en hechos,
un sistema de magia sintetizado, pero no por sintético, estéril. Por lo cual, si tuviéramos que definir a la doctrina unificada con una sola palabra, la palabra griega sería sinergia, que significa continuidad. El culto hacia la muerte de la doctrina unificada integra de forma simple pero excluyente el culto a nuestros antepasados, de una forma moderna, sencilla y eficaz, sin superstición. Por lo cual, para una convergencia pagana, de hecho la doctrina unificada es la convergencia pagana, el converger de dioses y fuerzas para crear un sistema que los una, no que los mantenga unidos. Porque una cosa es estar unidos y otra cosa unificados. La unificación implica la fusión entre funciones espirituales o inteligencias para crear funciones más eficaces para la complejidad que el cerebro tiene en este estado de evolución de la raza humana. Por lo cual, para una convergencia pagana, místico y esotérica de nuestra América, es preciso entender este postulado o propuesta de elemento radical. Necesidad, urgencia e importancia no se excluyen entre sí. Y esto es para grabárselo en la piel con un tatuaje. Necesidad, urgencia e importancia no se excluyen entre sí. Eso es la dualidad trinitaria, entender el mundo desde las necesidades básicas satisfechas para tener espacio en la vida para ocuparlo en asuntos más cercanos. Si vos no tenés estabilizado y automatizado tu sistema de vida, sea el que sea, garantizados tus ingresos y la estabilidad en general, no vas a tener tiempo para pensar en otra cosa que pagar deudas. Entonces no tenés tiempo para pensar en asuntos espirituales. Por eso primero en la vida hay que ocuparse de generar ingresos para estar más tranquilo, para ocupar más tiempo en asuntos más importantes y urgentes. Entonces lo importante no excluye a lo urgente ni a la necesidad, porque hay necesidad física y necesidad espiritual, necesidades básicas de comida, alimento, abrigo, salud y un montón de cosas, vivir en sociedad, etc. La urgencia de desarrollarse espiritualmente en una sola era, ya no tenés varias eras para hacerlo, tenés una sola vida para hacerlo, tenés un solo momento de tu vida para hacerlo. No es lo mismo haber tenido el privilegio, en mi caso, de empaparme de religión desde chico, sin importar de dónde venga, de lo cual no reniego de nada porque todo eso me dio todo lo que me permite hoy comunicar estas ideas. Es importante que entiendan que uno se desarrolla, la única constante es el cambio, no la estructura. Pero la estructura es necesaria para definir límites que te permitan desarrollarte. Eso es la modestia, la capacidad de reconocer tus límites. Entonces tenés que saber cuáles son tus necesidades básicas, qué cosas son urgentes que tenés que resolver en tu vida y cuáles son las importantes. Las importantes tienden a ser las más grandes, las cosas de fondo. Las urgentes las que tenés que resolver de inmediato. Y las necesidades fundamentales de un ser humano. El equilibrio entre estas tres cosas produce prosperidad. Necesidad, urgencia e importancia no se excluyen entre sí. Llevaremos el asunto de la magia a terrenos no explorados por la misma en este mundo en transformación. La magia ya prácticamente es un arte que ha terminado siendo un refugio de 3 o 4 enfermos de la cabeza, que piensan que porque dijeron 2 o 3 cosas de alguien más, alcanza y sobra para hacer. Y para hacer tenés que demostrarlo. Tenés que demostrarlo con hechos. Vos no le podés decir a nadie cómo tiene que vivir su vida si vos no lo podés reflejar. Y lo tenés que reflejar de la mejor forma posible. No por lo que opinen, sino por la posición en la que el santo debe estar, para que no se diga más que es refugio de delincuentes. ¿Sí? Con lo único que no estoy de acuerdo con Ricardo Iorio en decir de que culturas a la muerte, ¿por qué? Porque les da vergüenza cultuar a Dios. No estoy de acuerdo. El 50% de los salamuerteros del país son policías, no chorros. ¿Sí? Entonces apuesto a ese, al que busca el orden. Y está en las dos partes, porque todos nos morimos, mi viejo. Entonces es justo. Por eso es San Justo.
Porque a pesar de todo, todos morimos. Entonces, si todos morimos, hay una forma de justicia última. Porque por más rico que seas, más poderoso que seas, te morís igual. Lo dijo Salomón en el Eclesiastés. El suceso resultante de la bestia es el mismo que el suceso resultante del hombre. Todos van al Seol y vuelven al polvo. ¿Sí? Todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es un esforzarse tras el viento. ¿Sí? Para pensarlo. La negación voluntaria de nuestra parte de intervenir políticamente en los asuntos de las naciones y orientar nuestra forma de ver el mundo a una causa supranacional, interesante para el negocio de la fe, mucho cuidado, como la necesidad real y desesperada del humano de forjar su destino y ser libre del condicionamiento del viejo mundo que empieza a mostrar su atardecer, sobre todo en Occidente, llevando a la humanidad a un esquema de nuevo orden mundial, inevitable. Aceptando las diferencias entre culturas, ¿sí?, como la necesaria para producir prosperidad entre todas las naciones de la Tierra, permitiendo así orientar al mundo hacia el desarrollo sostenible, bla, bla, incremento tecnológico, bla, bla, medio de expansión de la fe y también como medio de encontrar puntos de acuerdo definitivos entre personas que piensan diferente. Qué lindo lo que decís, Pablo, bla, 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 sí, pero hay que decirlo. Yo tengo que definirles a ustedes los límites de nuestro trabajo. Nuestro trabajo penetra en todas las áreas de las personas, no solamente en las áreas de la fe, sino en todas las demás. No es una religión en el sentido de la estructura, es una religión en el sentido del empuje que produce en el individuo. Y ese empuje, digamos, atraviesa todas las áreas de la sociedad. Entonces hay practicantes de la doctrina unificada en todos los estratos de la sociedad. Hay miles, ya hay miles. ¿Se entiende? Hay miles practicando. ¿Sí? Algunos los conozco y otros no. Y son todos individuos y personas comunes que decidieron tomar decisiones espirituales y no saben cómo agradecer. Pero todos todavía no entendieron. Entonces hay que seguir trabajando y por eso hacemos este discurso largo y pesado. ¿Sí? Prepárense para cambios profundos en nuestra forma de comunicar las ideas. Asuntos como el culto hacia la muerte en la doctrina unificada serán el punto central de nuestro mensaje al público en términos educativos. Es decir, el contenido principal de este canal va a volver a su punto de inicio. Todo tiene un principio y un final. Entonces, cuando termine el ciclo de Magia Anunnaki, va a terminar un ciclo dentro del canal, para dar la apertura al libro de la doctrina unificada en diciembre del 2023, es decir, todo lo que vendrá de acá hasta diciembre del 2023 estará orientado hacia el culto hacia la muerte. ¿Sí? Porque nadie, en su perspectiva esotérica, toma con desprecio lo que se ganó por esfuerzo. En toda orden, ley o regla es menester de personas que se preocupen por el futuro de su creencia y su preservación en un esquema de fortaleza colectiva de ser y mostrar la cuota de poder que sus ancestros le otorgaron para utilizarlo ya no en la necesaria e importante adquisición del poder en el ámbito de influencia del individuo, sino en sociedades donde el asociativo es más fuerte o la sensibilidad social colectiva lo requiera. ¿Por qué no? Por lo cual la doctrina unificada no discrimina a las personas por su preferencia sexual, religión o forma de pensar siempre y cuando se respeten las nuestras. Si me respetas, te voy a respetar. Si me faltas el respeto, te voy a destruir. Porque no es contra mí al que insultas a San la Muerte y me lo tomo a pecho y ejecuto. Si vos me pegas un cachetazo, yo te voy a pegar dos. Un libertario, un comunista o un conservador encontrarán todos los puntos de acuerdo en esta propuesta de necesidad, urgencia e importancia de preservar nuestras tradiciones que tienden a la evolución espiritual. Esto incluye y no excluye a nadie. No obliga ni demanda obligación, pero sí determina por el mérito del individuo su desarrollo, de ahí nuestra exigencia y nuestras condiciones. Un ateo puede ser el mejor unitarista, como un líder del Partido Comunista Chino o la vicepresidenta de Estados Unidos de América por partes iguales. A todos les interesa seguir existiendo, no importa sus ideas. En un nivel todos queremos seguir siendo, y eso es de interés público.
desde el trabajador más humilde hasta el hombre más poderoso de la tierra. Porque la urgente necesidad de seguir siendo cada pueblo y nación es lo más importante en estos tiempos de adolescencia espiritual, que todos seamos para con todos. Suena muy bíblico, pero es práctico. Necesitamos una tierra que colabore entre sí, acepte las cosas que no le gustan uno del otro, porque ya no hay forma de cambiar de opinión. Ya piensan distinto, hay que aceptarse como es. Es duro, es difícil, sí, bueno, pero es el único mundo posible en paz. Si queremos desarrollarnos y mirar hacia las estrellas, elegiremos nosotros como humanidad ese destino. Esto no representa la paz, sino la guerra. La guerra que se libra dentro del hombre y no fuera del hombre, no fuera de sí. Apoyándonos en el desarrollo de inteligencias artificiales, desarrollo científico y desarrollo esotérico espiritual al mismo tiempo, lograremos eventualmente dominarnos y entendernos a nosotros mismos y también dominar nuestro entorno. Va a llevar muchos siglos, claro que sí. Para ello hemos decidido con Mariela Brites, mi esposa, iniciar la escritura de un nuevo libro de edición pública, donde el mensaje sea más claro, con un lenguaje mucho más sencillo, donde calidad sea importante sin despreciar la cantidad que es necesaria en tiempos urgentes de desarrollo espiritual. Por ello anunciamos el lanzamiento inminente, dentro de un mes calculo, de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 2. Introducción al culto dentro de la Doctrina Unificada y primeros pasos. Creo que va a ser un aire fresco para aquellos que quieren, dado que el cuaderno 1 es muy esotérico, es muy mágico, muy de magia ceremonial, bueno, el cuaderno número 2 va a ser algo mucho más sencillo, para que empieces de cero, ¿sí? Y entiendas esta lógica. Por eso es tan importante este discurso, esta letra, que se va a hacer una vez al año cada 15 de agosto. Esto permitirá una mejor comprensión de nuestro trabajo, establecer sin lugar a dudas al Señor la muerte como un Dios fáctico, universal y empírico, siendo la muerte el elemento radical, inapelable y común a todos, sin distinción de ningún tipo de origen étnico, raza, sistemas de creencias o senderos mágicos. Es el estado de la quinta esencia esotérica de nuestro culto. Una forma de culto que resume todos nuestros conocimientos vertidos de forma natural, orientando al lector a la acción, en muy pocas páginas, la cual servirá, ¿sí?, para dar a San la Muerte Doctrina Unificada, cuaderno 2, el espacio de sencillez que requiere la Doctrina Unificada para cualquier persona. Está hecho para cualquier persona, ¿sí? Y tiene los niveles de seguridad mínimos establecidos y viables para que cualquier persona pueda practicar o pedirle cosas al santo con una mínima seguridad. Todo el conocimiento gratuito relacionado a esta nueva publicación y las anteriores se verán reflejadas en los contenidos de los videos por venir, que siempre serán de carácter gratuitos, a excepción de las plataformas de educación a distancia previstas para los próximos 12 meses. En una primera parte, digamos, de esta etapa, esta nueva forma, que nos tomó 5 años con Mariela pensar, porque desde que nos conocimos pensamos en cómo mejorar la forma de comunicar estas ideas, cómo hacer que la gente cultúe a San la Muerte y no le sea un problema cultuarle. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de explicarlo fácil, como hemos tenido la capacidad de explicarlo a nivel macrocósmico, ¿sí? Es importante aclararlo. Entonces ahora vamos a explicarlo fácil, para que cualquiera pueda hacerlo, sin importancia de los antecedentes. Pero primero tenés que establecer los fundamentos, y esos fundamentos a veces son ideas complejas que tenés que decirlas, para el que sabe de magia, ¿sí? Entonces, eso en esencia es la letra de este año, y quiero cerrar, ¿sí?, con 2 o 3 cositas más que son muy importantes. Las actividades que realizamos nosotros acá en el templo, las comentamos libremente. Nuestra actividad es una actividad que se sostiene por nuestros servicios esotéricos profesionales. Todo esto que ustedes ven es producto de nuestro trabajo y de nada más. Entonces, no hay una dependencia de cosas exógenas. En todo caso, hay buenos convenios. Esta es la etapa del canal, digamos, de más perfil bajo, donde hay menos intensidad de contenido. Pero lo que ustedes no saben es lo que pasa fuera del canal, porque esto no solamente es un canal de YouTube, ¿sí? Son otras cosas más.
Solo el principio núcleo de la naturaleza de las almas y el culto a los ancestros es lo inalterable en el núcleo de la doctrina unificada. El culto a los ancestros es fundamental para por eso San la Muerte de Doctrina Unificada, Cuaderno 2, va a tratar este asunto. ¿Sí? Porque San la Muerte tiene una fuerte conexión para permitirte comunicarte con tus ancestros. Si vos tenés bien a tus ancestros, no te va a faltar el dinero. Para tener tiempo, necesitas el dinero para tener tiempo para ocupar la mente en otras cosas más cercanas. De forma urgente, porque es importante. Entonces, no se excluyen mutuamente. ¿Sí? Así que en esencia esa es la nota del año, el resumen. ¿Sí? En el próximo Sabbat 64, todo lo que pasó, sobre todo el día 13, las serenatas, la gente que vino. ¿Sí? Agradezco a todos los que han venido. Hay gente que ha hecho, personas inclusive con problemas motrices, han hecho 300 kilómetros en auto para venir. Han venido de Argentina, han venido de Brasil, Ciudad del Este, ¿sí? De distintas partes del interior del Paraguay. Así que agradecidos a todos los que han venido de distancia a alguien que han hecho 1800 kilómetros para venir. Entonces, quiero agradecer a toda esa gente amable que ha venido. Muchos regalos hemos recibido, iremos mostrando los estados de nuestro teléfono de contacto, sí, que está en la descripción del video, ¿sí? El teléfono de contacto que te comunicas con Mariela, y Mariela gentilmente te va a cobrar fortuna para resolver cualquier problema que vos tengas, porque como bien saben, todo muy lindo, pero somos caros, ¿sí? Que tengan una buena noche, salve San la Muerte, espíritu esquelético, y prepárense porque va a ser muy divertido este final de semestre del 2022, donde van a aprender muchísimas cosas con San la Muerte, aquellos que quieren empezar a indagar en este asunto. Y prepárense porque en las próximas semanas vuelve Flexitor, ¿sí? Con algo revolucionario, ¿sí? Va a bajar de la Sierra Maestra prácticamente, ¿sí? Les mando un abrazo a todos, buenas noches. ¿Hace cuánto que no hablamos en cámara? ¿Hace cuánto que no hablamos en cámara? Estoy más pelado. Este es un... Yo soy más con pelo. ¿Sí? Ahí está. Mira. Parezco Hitler ahí. Ya, me falta el cosito acá. Claro, son re nazi que... Olvídate. Así que este es un recorte que quedó en algún lugar. ¿Sí? Como pueden ver, hemos hecho cambios edilicios. Sí, más sencillos, pero más poderosos. Sí, y bueno, acá prepárense porque bueno, esto así de pequeño y sencillo como lo ven es solo, digamos, tiene una proporción escalar. Es decir, la doctrina unificada tiene la capacidad de trabajar en lo chico y trabajar en lo grande. ¿Sí? Es muy importante que esto lo sepan. Esto va a quedar como algún postcréditos por ahí tirado. ¿Sí? Algo que quieras decir que lo tenés acá y que la edición nos permite editarlo para, digamos, sacarlo o ponerlo, o agregarle más cosas. La verdad que a mis enemigos y a mis no enemigos les deseo igual lo mejor. Sí, yo no. Y a mí, digamos, al indiferente... Lo mejor de verme con más éxito. Claro. Yo les deseo muchos años de vida a todos los que no nos quieren. Hay mucha gente que no nos quiere. A ver, si hay gente que no nos quiere, algo bien estamos haciendo. Si te quiere todo el mundo, no sos de confiar, ¿sí? Porque no le importás a nadie. Ahora, si lo que vos haces molesta a muchas personas, y es porque... ¿Sí? Seguramente hay gente que no querrá que se sepa del santo, o habrá mucha gente que le conviene que la gente no sepa del santo. ¿Por qué? No por sus poderes o por sus milagros, sino por la capacidad de pensar, de tener una mente crítica, de ir más allá de lo establecido. Pero hoy te digo que el 99% de los San la Muerte que vienen son todos cristianos, son todos católicos, gente católica que creen en San la Muerte, ¿sí? Así como creen en Jesús, creen en San la Muerte. Así que no me digan los cristianos decir, bueno, esos no son cristianos verdaderos, no importa. Ellos dicen que creen en Jesús, yo no tengo por qué decirles que no son cristianos, ¿no? Eso sí, nosotros, por ejemplo, la doctrina unificada respetan muchísimo a todo lo que son de otras religiones, porque también de las otras religiones también aprendemos. Lógicamente, es más, muchas de las influencias que tiene la doctrina en la forma de comunicar son, digamos, influencias de nuestra forma occidental de vivir. Es decir, el 99% de la audiencia es cristiana, es occidental, el 99% es así, y busca información y demás cosas. Y otra cosa que les quiero decir también, y que les quiero dejar en claro, que la doctrina unificada no es una secta. Somos dos locos curando y haciendo magia. Especialmente Pablo. Así es que no es una secta. Claro, no empiecen con las boludeces esa. Es una secta cognitiva. Hay unos periodistas cuando ya no pueden encontrar un argumento, ¿me entendés? ¿Sabés qué pasa? Que acá vienen a aprender. Acá se viene a aprender a trabajar con San la Muerte. En general tenés las fechas que hay que respetar, ¿sí? Como en todos los santuarios de toda Sudamérica, y lo mismo la Santísima Muerte en México,
Y después tenés, digamos, el perfil, cada templo tiene un perfil diferente, y el perfil de este es la enseñanza, por lo cual es un lugar donde la gente viene a aprender. No aguantan mucho, ¿sí? Porque somos muy exigentes. Demasiado exigente, y la energía que irradia las entidades, porque son muchísimas entidades que trabajan acá en el templo, no solamente, ¿verdad? El santo es la cara de todos juntos, pero hay muchas entidades, y cuando no le quiere a alguien, o mejor dicho, cuando no es su camino, no le acepta. Es decir, acá la calidad es más importante que la cantidad, ¿sí? Y no es una justificación para nada, porque sería mucho más fácil para nosotros hacerlo muy sencillo y decirle a todo el mundo que todo vengan, hagan todo es fácil, todo es perfecto, y no es así. En realidad acá sobrevive el aprendizaje aquel que está preparado para entender que tiene que superarse a sí mismo, como lo hicimos nosotros. Es más, fíjense, en el año 2018 hasta ahora, vamos a dejar una review, otra vez le vamos a poner la parte emocional, porque mucha gente no lo vio. Desde el año 2018 hasta la fecha, Mariela estaba con la panza, ¿sí? Y ahora, mira, hemos crecido exponencialmente gracias al santo y a las entidades que nos acompañan en este proyecto espiritual. Así que estamos locos, no nos banca nadie, tenemos conocimientos, por lo cual tendemos hacia la peligrosidad. Somos gente peligrosa, ¿sí? Y sí, como siempre le digo a Pablo, vos seguí haciendo, vos seguí tu camino, seguí no se ha vuelto más, los odio. Sí. seguí, que de cualquier parte, de cualquier lugar va a venir el conocimiento. Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.